animal y la célula vegetal frente a un mismo tóxico. Es eso lo que nos vamos a preguntar. Miren, hígado, célula animal, harina. Voy a volver a explicar, su auxiliar va a explicar. Y estos son los esquemas para el fundamento de funcionamiento de sus aparatos. Por favor, no se vaya a olvidar, tiene que saber de memoria. Ya les recité el otro día, ¿no? El fundamento no es para qué sirve. El fundamento es explicar cómo es que va a funcionar ese aparato. No vayan a confundirse, ¿no? Este es el EA. Los que ya tienen la guía ya tienen todos estos esquemas. ¿Qué es un tóxico de origen inorgánico? Lo que está en la tabla periódica, ¿sí? Y todas las sales que forman entre ellos. Bueno. Esto habíamos visto, pero en la lección anterior, por ello que voy a aprovechar de hacer algunos apuntes. Los desafíos para la toxicología forense, es decir, aquella que trabaja con la ley, son estas: las drogas emergentes, nuevas sustancias psicoactivas. Ya lo habíamos visto esto en la clase pasada, ¿no? Cannabinoides sintéticos, opioides sintéticos, la búsqueda de biomarcadores. Hablamos de los sistemas de administración de justicia. Tenemos el actual, el oral, o también llamado adversarial. Esto es lo que vivimos en la actualidad y es una maravilla para la profesión bioquímica porque es una oportunidad de especializarse en otra área, ¿no? Lo que no hay que olvidar es esto: todos somos inocentes hasta que no hayan pruebas de laboratorio. En este era al revés. Todos son culpables hasta que la persona no demuestre su inocencia. Es una desgracia. Y en Bolivia tenemos el mixto porque no tenemos la capacidad de memorizar. No todos. Por favor, todos estos términos de memoria los tiene que saberlo explicar. ¿Qué es medicina legal? ¿Qué es el Código Penal? La Ley 1768. Código de Procedimiento 1970. ¿De qué trata? ¿Sí? Por favor. Cuando nos veamos en la práctica, es eso lo que les voy a pedir: su control de lectura, su examen. ¿Qué es perito? Toda persona experta, ya le había dicho yo en clase, en teoría, ¿no? No es necesario ser licenciado. Un albañil puede ser experto. Si voy muy rápido, me van a avisar para que puedan tomar apuntes. Antes de ayer, hice una encuesta a los chicos de medicina y lo que más se repetía era muy rápido las clases por Zoom, ¿no? Y puede que sea. Pero yo hacía así porque presumo que están grabando. Entonces, en la grabación se puede repetir, ¿no ve? No sé si alguien está grabando. No se olvide, joven, tiene usted todo el derecho, toda la obligación de levantar su manito y de preguntarme, de hablar. ¿Sí? A mí tampoco no me gusta pasar por Zoom. Bien. ¿Qué me explica este cuadro sinóptico creado por mí? Por eso no se ve muy bien, ¿no? Cuando sucede un hecho, una muerte, una lesión, una intoxicación, un accidente de tránsito, lo primero que debemos es prestar auxilio. No podemos excusar. Mucha gente dice: no, prefiero pasarme, porque después me van a llamar a declarar. Pero lo correcto es prestar auxilio. Y para ello hay que aprender primeros auxilios. No vaya a ser que al auxiliarle, más bien lo vaya a lesionar, a degollar su médula espinal. ¿No ve? Por ello que no le va a hacer daño, tiene que aprender a hacer primeros auxilios, aunque no sea médico. Después hay que denunciar al Ministerio Público.
Ya le me va a decir, pero mi mamá denuncia a la policía. No, se denuncia al Ministerio Público que tiene una oficina en la policía. Porque hasta en eso la gente, cuando empezamos con esto del nuevo sistema de administración, se cambió. Antes se iba a denunciar a la policía, pero desde el 2000 es en el ministerio. Y entonces la gente no iba al ministerio. Por ello que el ministerio alquiló oficinas al lado o enfrente de la PTJ. E inclusive así la gente no entraba. Por ello que ahora en las policías hay una oficina del Ministerio Público para el fiscal. Y entonces quien va a escuchar la denuncia, lo que va a denunciar una persona, el que está ahí en el Ministerio Público revisa el Código Penal y ve si está consignado como delito o no. Un ejemplo así muy sencillo. Alguien va a denunciar indicando que alguien dijo que no era inteligente. Y entonces la persona va y dice, quiero denunciar, me ha dicho que no soy inteligente. Y entonces el responsable del Ministerio Público va a abrir su libro de Código Penal. Si no encuentra ese delito, no puede detenerse a la persona. No es delito. Por ello que a veces el pueblo que dice, en vano lo he llevado, lo he hecho cargar a la policía y no lo han detenido, porque no está escrito como delito. Hace unos años un chico se fue a su departamento con una modelo y la enamoró y tuvieron relaciones, pero la había filmado. Y al día siguiente todas las fotos desnudas estaban en las redes. Y la mujer lo denunció, pero no estaba en el código penal, que era delito divulgar las fotos. Entonces el chico nunca entró a la cárcel. ¿Sí? Por ello es bueno que lea su código penal para leer, sí, para toda su vida, para toda su vida. Necesita saber qué cosa es un delito. ¿Sí? Solamente cuando es delito se denuncia, si no, no se denuncia, se da parte. Es un término muy técnico que hay que manejar. Si el Ministerio Público acepta el hecho, entonces nombra al fiscal, al investigador del caso, que es un policía, y tomarán muestras que se analizarán. Por eso le puse el microscopio. Quizás debía haber puesto un cromatógrafo, un espectrómetro de masa, ¿no? Todos los análisis están representados por el microscopio o agüitas. Entonces, el experto va a emitir su informe pericial, así se llama, informe pericial, del médico forense, del toxicólogo, del psiquiatra, del hematólogo, del bacteriólogo, se llama informe pericial. Ese informe, ¿a quién se lo va a pasar? Al sistema de administración de justicia. Por eso le pongo aquí la balancita, ¿no? Para que se administre justicia. Nosotros, como peritos, no estamos condenando a la persona si va a entrar a la cárcel o no. Solamente debemos hacer lo que debemos hacer. Aplicar nuestros conocimientos para determinar los miligramos o para determinar si hay o no hay un tóxico, si hay o no hay cocaína, positivo o negativo. Es sangre, no es sangre. Es materia seminal, no es materia seminal. ¿Por qué les aconsejo ello? Porque cuando yo, a la edad de ustedes, en cuanto egresé de la primera licenciatura, empecé a trabajar en esta maravilla de especialidad y la conciencia me consumía. Cuando salía positivo y dije, ay, va a ir a la cárcel. Hasta que por suerte, conversando con varios colegas abogados,
llegué a entender eso. No, yo soy un perito que digo que es blanco o negro. El juez es el que va a determinar. Para eso se ha formado, ¿no? Para no tener cargos de conciencia. No se vayan a olvidar eso. Solamente yo les pido el día de mañana que utilice todos sus conocimientos para decir la verdad, nada más. Aquí yo tengo dos tipos de peritos, oficial o el que trabaja en el Ministerio Público. El Ministerio Público trabaja jóvenes con los fiscales y los peritos. ¿Quién es el jefe de los peritos? El médico forense. Al médico forense le ayuda el toxicólogo, el psicólogo, el hematólogo, el parasitólogo forense, ¿sí? Entonces, si usted va a trabajar en el IDIF, entonces va a ser un perito de parte o va a ser oficial. Cuando yo trabajaba en la PTJ, entonces era oficial, era perito oficial. Ya luego renuncié para habilitarme a las elecciones de diputada, el 2002 creo. Por ello me alejé de la PTJ y hasta la fecha trabajo ahora de forma privada en la defensa. Entonces, más adelante, seguramente, si Dios lo permite, usted va a estar trabajando de perito de oficio para el Estado y va a emitir su informe. Y ese informe no le va a gustar a la otra parte. Entonces la otra parte con seguridad me va a llamar para que yo sea la perita de defensa. Y entonces yo le haré preguntas a usted. Cuando diga encontré cocaína, entonces le diré, ¿con qué técnica trabajó? 2, le diré, ¿cuántas veces repitió su análisis? 3, ¿dónde está el 50% de la muestra que debía guardar? Y entonces, como muchos de los peritos no han sido mis alumnos, los que vienen de La Paz y todo aquello, entonces ahí los finiquito, ¿no? Entonces digo, no cumplió con la parte legal. Y entonces el juez me pide que explique todo esto y entonces me da la razón y salgo ganando. Por ello, por favor, no solamente hay que saber hematología, no solamente toxicología, sino también todo esto que estamos analizando, ¿no? Bien, ¿cuáles son los derechos? Ahí les dejo un minutito para que lean y luego les voy a explicar. Le doy un minuto para que lean. Muy bien, derechos. Todos tenemos derecho que nos llamen desde el colegio de profesionales o desde el Ministerio Público. No depende de mi apellido. No depende si soy del más o del menos. Recording in progress. Solamente mi trayectoria. No debe de importar si soy paseña, nada. 2, tengo derecho a pedir la muestra que por toxicocinética sé que es la que corresponde. Si voy a buscar tóxicos liposolubles, no me pueden dar orina. Yo voy a pedir tejido adiposo. 3, necesito el tiempo que necesita la técnica. No me pueden decir en 2 horas. No me pueden decir en 4 horas el examen. Todos ustedes saben que hay técnicas que te llevan 4 horas.
O ya vamos a ver la última parte que nos lleva más de 24 horas. Obligaciones. Me nombran perita, pero era mi ex pareja. Tengo que excusarme porque seguro que lo voy a sacar culpable. O si está relacionada ahí con mi hermana, seguro que le voy a sacar inocente. Por ello no vayan a olvidarse. No puede haber ningún nexo, hay que excusarse. Yo vivía en la casa de esta señora y casi siempre los inquilinos terminan peleados con la dueña, ¿no? Obligación, conservar 50% de la muestra. Cuando faltan muestras por escrito, se debe solicitar que va a gastar toda la muestra. Una obligación importante es la que ven al final. Tengo la obligación de indicar qué método, qué técnica, qué aparato empleado. Porque si yo saco cocaína positiva, van a contratar al perito de la defensa. Y entonces yo le tengo que decir, según la técnica de STAS, en un aparato de un cromatógrafo de gases, modelo 2020. Con esa técnica y el aparato, el nuevo perito tiene que encontrar. No se vale aquí indicar, yo nomás sé el método. No, tienes que indicar. Acción directa, que es lo primero que se hace en la escena del hecho. ¿Qué se debe de buscar en esta escena? La ley indica que a las escenas del hecho debe ir el médico forense y el perito. Entonces, este tendría que dar las luces. Claro, ¿quién sabe más de tóxicos? El toxicólogo. ¿Qué se debe buscar en la escena del hecho? Móviles del hecho. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué lo intoxicaron? Querían su dinero. ¿Cómo se llaman los que vieron testigos? Su celular. ¿Por qué estaba ahí si vive en Cotoca? ¿Por qué estaba en la avenida Alemana? No se vaya a olvidar. ¿Cómo? ¿Con un cuchillo? ¿Con un inyectable? ¿Quién? Hacía frío, estaba nublado, había viento. Puede ser que si estaba nublado no se vea bien. Ubicación, claro. ¿Dónde estaba el testigo? Estaba en el norte. Del norte no se ve nada. ¿Qué hacía en ese lugar? Cuando uno está trabajando en esta especialidad, jóvenes, se realiza. Yo me realizo muchísimo porque yo soy la que tengo que pensar en la estrategia. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué necesito que haga el policía? ¿Qué necesito que haga el fiscal? ¿No? Entonces, para ello tienes que ser nada más inquieto, interesado y con iniciativa. ¿Cuáles son las características de nuestro sistema de administración? Miren, el jurado estaba compuesto por jueces técnicos y ciudadanos. Pero fíjense lo que ya he puesto aquí, ya no. Hemos fracasado. Ahora ya no tenemos jueces ciudadanos. Antes todos nosotros teníamos la posibilidad de que salgamos sorteados. De hecho, su mamá, pregúntele, o su tía, ha debido ser juez ciudadano. ¿Para qué? Para que este juez ciudadano, que es un albañil, pueda entender mejor a un señor por qué robó un pollo, porque sabe del hambre para con su hijo. Pero un abogado, un juez, puede que ya se le haya olvidado.
y no sepa que por hambre, por darle comida a tu hijo, tú puedes hasta robar. No estoy justificando ni estoy haciendo apología de los delitos, solo estoy tratando de explicar cuál es la razón por la que habían jueces ciudadanos. Sí, la idea era de que haya una justicia más humana, no una justicia más técnica, teórica. Las pruebas, miren, las pruebas para acusar a alguien deben ser objetivas. Es decir, aquí está, me salió un color lila. Entonces hay grupo fenol. Y deben ser realizadas las pruebas por expertos. Por eso que se desobliga. Si vas a hacer toxicología, te obliga a que tengas tus cursos. Por esto del experto. Cuando se denuncia un hecho, guaguas, hoy denuncia un hecho, se comprueba de que es un delito, entonces hay 6 meses para preparar el juicio. Eso se llama etapa preparatoria. Entonces, durante esta etapa se proporcionan muestras para que puedan ser analizadas, trabajadas por los expertos. Un documento que se crea que tiene falsificado una firma se proporciona. Y entonces el experto en grafología dirá si es o no la letra de Mayra Cosío. También se sospecha que alguien tiene potasio en exceso, ese cadáver potasio en exceso. Se proporcionan muestras y durante estos 6 meses se hacen los análisis. Una vez que se tiene iniciado el proceso, se debe ir anotando en este documento, cuadernillo de investigación. Aquí vamos a hacer nosotros una tarea. El semestre pasado no hemos terminado esto por las benditas elecciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Un archivador con su carátula que diga Ministerio Público. Todo esto lo van a buscar en internet, pero a lo mejor entre ustedes tienen un familiar policía o abogado en derecho penal, entonces les puede proporcionar uno de estos casos. Nosotros vamos a preparar un archivador rápido, vamos a hacer una carátula a mano o en la computadora, de acuerdo a los modelos que encuentren en el internet, y le pone Bolivia, Estado Plurinacional, Ministerio Público, y se pone ahí denunciado, denunciante, la fecha, el código, carátula. La primera hoja es la denuncia. Y se inventa un caso. Yo denuncio a Juan Pérez de haberle disparado a Ricardo Paz. ¿Ves? Me está saliendo de Ricardo Paz. ¿No? Entonces, se busca en el Código Penal, si eso es un delito, esto es Código Penal. Entonces, una hoja tienen que hacer eso. Invéntense el caso, no todos hagan de muerte, hagan de intoxicación con diferentes tóxicos. La siguiente página es nombramiento del fiscal de turno, quién va a ser el director de orquesta. Se nombra al médico forense y a los otros peritos. ¿Quién va a ser el toxicólogo, el psicólogo? Tal vez hace falta. Eso es lo que vamos a ir haciendo de acuerdo a los temas que vayamos viendo. Luego hay una tabla que se llama dibujo de ejecución. Es una tabla donde se indica, miren, qué delito es. 252, qué tipo de delito, qué pruebas, qué análisis y quién es el testigo. Todo eso se anota ya. Esta noche, cuando terminemos la clase, por favor, pónganse a ver bastantes modelos, ¿ya? Bien. ¿Y qué es entonces el toxicólogo forense? Aquel profesional especialista en toxicología y que proporciona a la ley todos sus conocimientos, interpretaciones en toxicología
para que haya una mejor administración de justicia. Y su objetivo es buscar la verdad de los hechos. ¿Quién lo mató? ¿En qué circunstancias? Eso es la verdad de los hechos. Y esto, miren lo que les puse. La experiencia nos viene mostrando, debía de ser, pero mejor en tercera persona, que muchas veces los toxicólogos debemos planificar, tenemos que tener cabeza, diseñar una estrategia y dárselo al abogado. Eso es lo que yo hago. Para que busque qué delito es. Y lo que hago yo con el abogado es, le digo, yo quiero buscar esto. En varios casos he trabajado en forma conjunta con varios docentes de la carrera, con el doctor Dante, licenciado Germán, con el doctor Jensen. Entonces, lo siento pues, ¿no? Hay que tener solamente idea, hay que tener ganas para saber cómo lo vamos a planificar. Y en función de ello, se puede llegar a determinar quién es el causante de ese hecho. Lo interesante es esto, que por la televisión, por los comentarios, se cree que el toxicólogo es un mago. Y por ello, en las solicitudes, ¿qué se pone? Análisis toxicológico. No, no es así. Debía de especificarse determinación de cocaína, determinación de alcoholemia. Porque si me pone análisis toxicológico tendría que buscar más de 100,000 sustancias que habíamos analizado en su momento. En su cuestionario está, por favor, puede prestarse de su compañero, puede escribir para el tema tantos cuestionario y hacerlo. No es obligatorio comprar la guía, por favor, pero no puede fotocopiar y responder esto. ¿Qué significa sistema inquisitivo? Inquisitivo etimológicamente viene de la palabra inquisición, de la Santa Inquisición, que era un sistema con el que se juzgaba a todas aquellas personas que se les culpaba de no ser cristianos, de no seguir a Jesús. Y entonces les decía, cerca de la fogata, ¿aceptas a Jesús o no aceptas a Jesús? No acepto. Y los tiraban a la hoguera. Y cuando decían acepto a Jesús, muy bien. Entonces se salvaba. Entonces, este tipo de sistema de justicia inquisitivo consistía en que un solo juez decidía si era culpable o era inocente la persona. Y le decía de una vez, confiesa que mataste y en vez de 30 años vas a estar 10 años. Eso se ha eliminado. No tenemos este sistema de justicia. ¿Quién es el director del equipo de investigación? El fiscal, que es abogado. ¿Cuáles son las... Sí. En el tiempo de la Inquisición, ¿acaso no los torturaban para sacarles información y directamente lo catalogaban como culpables? Claro, claro. Pero siempre había las menos de las veces que la otra persona decía, me arrepiento, sí, voy a dejar de ser bruja y ahora voy a seguir a Jesús. Lo mismo en el sistema de justicia hasta antes del 2000. Yo he robado el pollo, voy a devolver, no un pollo, 2 pollos voy a devolver, pero no me manden a la cárcel.
y al juez le decía por abajo, te voy a dar 2 pollos a ti. Y así se administra bajo justicia. Desde el 2000 hemos cambiado a lo que ya sabemos, el oral. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones del médico forense? Certificar la muerte, determinar el tipo de muerte, el mecanismo de muerte, la causa, determinar la gravedad de las lesiones. Es eso lo que le compete al médico. Va a leer, por favor, el artículo 12 de la ley 1970. ¿Sí? Va a leer y va a explicar qué significa para usted. ¿Sí? Este 12 está hablando de la igualdad de condiciones. A todos se debe tratar por igual. No porque sea el hijito de tal persona o la hijita de tal persona, no. Van a leer, por favor. Y el artículo 13 me está hablando en relación a la legalidad de las muestras. Yo no puedo acercarme a usted y jalarle cabellitos para mandarle a hacer DNA. No puedo. Las muestras deben ser tomadas legalmente. Yo tengo que ir a denunciar al Ministerio Público y decir, ese creo que es el que estaba en mi casa porque yo encontré ahí unos cabellos y habrá que hacer determinación de DNA. Y entonces la policía que va a nombrar al investigador principal, al fiscal, a los peritos, y lo van a citar a esa persona para que le tomen muestra en presencia del fiscal. Yo no puedo ir y de su espalda jalarle unos cuantos cabellitos. Por ahí sale positivo, no sirven esos resultados. ¿Ya? Van a leer esto, por favor. ¿En qué artículo de este CP se habla de las funciones? CPP, ¿no? ¿Y qué es lo más importante para usted de todo el tema? Toxicólogo ya hemos indicado y aquí vamos a empezar a hacer otra práctica de las quinolonas. Estos son medicamentos jóvenes, antibacterianos. Son de lo mejor desde el punto de vista farmacológico, pero son lo peor desde el punto de vista de la toxicología. Entonces van a leer, por favor, quinolonas. Necesito que ustedes sepan de qué estamos hablando. Ahí los podemos, por ejemplo, caracterizar por su mecanismo de acción. Inhiben la síntesis de ácidos nucleicos de las bacterias, inhibiendo a la DNA girasa. Y se clasifican en generaciones, primera, segunda, hasta la cuarta. Hay que ver cómo estos de aquí, que están aquí arriba, todos son hasta aquí, primera generación con el ácido pipenídico. Segunda generación, norfloxacino, ciprotensera y levogati-moxifloxacino de cuarta generación. Hay que revisar, por favor, hagan su esquema, hagan su resumen. Aprendan, ustedes son los que tienen que aprender. Entonces vamos a ver ahí una pequeña prueba de solubilidad versus generación. Mi ácido nalidíxico, ácido, claro, tiene que tener su carboxilo. Y este nalidíxico se caracteriza por este doble anillo aromático. Ahora, vamos a llegar a estas conclusiones. ¿Por qué lo llevamos a la práctica? Porque a mayor generación, mayor toxicidad. Y lo lógico era de que quinolona de una nueva generación de lo mejor debía ser menos tóxico. Y en principio se lo presenta así. Miren, dejemos de usar nitrofurantoína aquí. Empecemos a usar gatifloxacin. Es mucho más potente. Y en cuanto a su toxicidad también es menor. Pero llegado el momento se demuestra que es al contrario. Y entonces esta es la paradoja. Tenemos estos medicamentos tan maravillosos, pero
en vez de haber desaparecido, su toxicidad es mayor. ¿Y cuáles son esos efectos tóxicos? Miren aquí. Efectos sobre este tipo de musculatura estriada, esta musculatura esquelética. Entonces, ¿qué pueden provocar ahí? Una inflamación del jóvenes, sus cámaras, Rodrigo López Leaños. Todos nosotros sabemos que los tendones son aquellas estructuras anatómicas de tejido conectivo que tienen la misión de unir los músculos a los huesos. Entonces, los músculos no están directamente adheridos, ¿no ve? A nuestro hueso. Lo hacemos a través de los tendones. Y que por estos medicamentos pueden inflamarse y pueden romperse. ¿Mm? Sobre todo en este que ya conocen. Y sobre todo 60 años. Esto es dramático. La gente mayor va a su médico, a la farmacia, porque tiene artralgias. Y entonces por ello toma corticoides. Medio mundo de sus familiares consume dexametasona, prednisona. Y llega a tener una infección. Y lo más clásico es recetarle quinolona. Entonces el señor va a bajar la acera, se le rompe el tendón de Aquiles y se cae. Y viene el auto y le pasa por encima. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién le recetó? ¿Y quién le vendió? Entonces, a no olvidarse. Ahora no sucede en todos, ¿no? Pero por ahí le toca a esa persona. Artropatía, enfermedad en las articulaciones. ¿Por qué? Porque va a haber daño en el cartílago articular. Ustedes ya saben, este es el cartílago hialino. El único que no tiene pericondrio, ¿no? Bueno, esto es bioquímica, ya saben. Bien. Entonces, artropatía, sobre todo en menores. Por ello, no debe consumir quinolonas los menores de 18 años. Ahora, entre ustedes, alguien va a decir, uy, yo tuve infección urinaria y me recetaron ciprofloxacin. Así es. Y se podría haber utilizado otras alternativas, ¿no? En otras personas solamente dolor. Pero estos medicamentos son muy dañinos. Sistema nervioso central. Como son liposolubles, pueden atravesar esta barrera y llegar hasta el encéfalo. Y por ello, la persona que va a mostrar cefalea, ¿eh? Cefalea, insomnio y todo lo demás que están viendo que hay que memorizar, no queda otra. Miren, puede llegar a tener psicosis. Ese abuelo tiene psicosis. Claro, ¿y qué va a decir? Mi nuera me quiere asesinar. Y no es porque está mintiendo, sino es por efecto del medicamento. Y este otro. Muchos medicamentos van a provocar esas ideas suicidas. Y por otra parte puede provocar esas parestesias. Entonces, este hormigueo, entumecimiento, sensación, eso se llama parestesias en general. Parestesias. Paresias son parálisis. Aquí no. Se siente como hormigueo. Problemas cardiovasculares. Estos son los más terribles. ¿Qué pasa con el cardiovascular? Aumenta el tiempo QT en un electrocardiograma. Entonces, por ello, la persona que consume levofloxacino, gatifloxacino, ciprofloxacino endovenoso, por ejemplo, ¿qué va a tener? Un malestar a nivel arritmias. O se va a acelerar o va a disminuir la frecuencia cardíaca. Ah, qué grave. Aneurisma. ¿Qué es el aneurisma? Que se hincha, se ensancha una de nuestras arterias. Es lo más temible.
Y la disección que se rompe. Sobre todo en personas que tienen hipertensión. Ahora la gran pregunta es, ¿quién no tiene hipertensión? Es muy raro encontrar personas que no tengan. Por ello ustedes no deben consumir estimulantes ni sodio. Otros efectos tóxicos. Diarrea. ¿Por qué? Porque estos medicamentos, Recording in progress. las quinolonas, se caracterizan por tener un espectro de acción amplio. Por eso son tan buenos. Matan a gram positivos, gram negativos, a todos, sin laboratorio. Pero también matan a nuestra flora saprófita. Y cuando nuestra flora saprófita disminuye, se inflama el colon, colitis. ¿Por qué? Porque al haberse eliminado nuestra flora saprófita, empieza a proliferar este patógeno, Clostridium difficile. ¿Sí? ¿Qué produce el Clostridium? Yo tengo Clostridium, usted también, pero está siendo ahí contenido, controlado por nuestra flora saprófita. Y al consumir estos medicamentos, son aniquilados los de la flora saprófita. ¿Y qué va a haber? Colitis pseudomembranosa. Otro. Hipersensibilidad. Por ello que la gente que esté tomando esto va a empezar a tener manchas en la piel. Incluso puede tener anafilaxia, shock anafiláctico o una anafilaxis retardada. Daño hepático. Aquí me faltó. Aquí está. Casi siempre este daño hepático hay que relacionarlo con el daño muy relacionado con fallo renal. ¿Y qué significa esto? De acá, miren, síndrome de insuficiencia hepatorrenal. Así es mucho mejor. Sí, lo voy a sacar esto de acá, porque es repetir. Síndrome de insuficiencia renal. ¿A qué se debe? Entonces aquí va el cuento, miren. Algunas personas pueden presentar diarrea porque fueron infectadas, contaminadas con Shigella o con Escherichia coli. Y entonces se le administra una quinolona y la quinolona mata a esta o a la otra, dependiendo cuál tendría esa persona. Y cuando el medicamento, la quinolona, hace efecto en estas bacterias, estas van a ser destrozadas. Y de su interior, de una de ellas, va a salir la toxina Shiga. ¿Van a leer, por favor? No todas las cepas de Shigella, no todas las cepas de Escherichia coli sintetizan toxina Shiga. Pero cuando sintetizan y son agredidas por la quinolona, sale de su interior. Por eso se denomina endotoxina. Endotoxina. Si no se lo hubiera molestado, no hubiera salido. Entonces la toxina Shiga empieza a circular por todo el cuerpo. Algunas personas tienen receptores para toxina Shiga en su hígado y en su riñón. Algunas personas. Y entonces por ahí se introduce la toxina Shiga y empieza a provocar estos efectos. Hipotensión, insuficiencia hepática, insuficiencia renal. Por ello no es bueno consumir ante una diarrea directamente una quinolona. E insistimos esto, ¿no? En el corazón produce prolongación del
QT. Esto me faltó. Valor normal 0,3 a 0,44. Entonces, cuando sea mayor al 0,44, entonces estamos indicando de que ese electrocardiograma está alterado porque la persona está empezando a manifestar el efecto tóxico de las quinolonas a nivel del corazón. Bien, con respecto a este capítulo de la guía, tenemos desafíos adicionales que ya lo habíamos leído la anterior vez. ¿Qué desafíos tenemos? Nos falta equipo, tecnología. En realidad nos falta dinero, ¿no? Si la universidad tuviera $250,000, compraría una cosa, $250,000 compraría el otro. Necesitamos $1,000,000 para tener cromatógrafo, HPLC, GC, EAA y espectrómetro de más. Capacitación de personal no creo que sea ningún problema. Muchos de ustedes tienen la capacidad necesaria como para capacitarse. Y esta coordinación, ¿no?, entre la universidad, el Palacio de Justicia, la policía, para poder llevar adelante. Bien. A sus preguntas y sus respuestas. No se copie las respuestas, ¿no? Trate de responder. Ahora sí, entramos a esta maravilla. Muestras toxicológicas. Para esto voy a nombrar la próxima clase que nos veamos quienes van a prepararnos este tema. 1. ¿Qué es una muestra toxicológica? Un sistema biológico o no biológico que con probabilidad tiene el tóxico, su metabolito o la alteración morfológica que haya podido provocar. ¿Qué es muestra? Todo sistema que con probabilidad tiene el tóxico, su metabolito o la alteración morfológica provocada por el tóxico. Obvio que son importantes estas muestras, ¿no? Obvio. Porque a través de ellas van a proporcionar evidencia que se va a convertir en prueba. Aquí aprovecho para indicarle este orden. Memorice esto. Primero es el indicio. Indicio es todo lo que hay. El indicio algunos indicios se pueden convertir en evidencia. Y algunas evidencias se pueden convertir en prueba. Eso hay que manejarlo de memoria. ¿Ya? Cuando no estás seguro de algo, son indicios, se dice. Pero cuando ya estás más seguro, es una evidencia. Pero cuando tienes más seguridad, es una prueba. IEP, no es EI, es IE. La muestra se puede clasificar bajo diferentes criterios. Siempre hay que tener en cuenta criterios. A ver, el criterio del origen con respecto a la vida. Biológicos, no biológicos. Y entonces el resto que hay que hacer, memorizar. Ahora, de los biológicos, a mí me interesa más el humano. Entonces era sangre humana o orina humana, ¿no? Según el tipo de análisis, las muestras pueden ser sometidas a exámenes cualitativos y cuantitativos. La diferencia la conocen. Arriba solo la presencia y abajo es la concentración. Y según el objetivo del análisis, la muestra puede servir para confirmar una intoxicación aguda, hacer el seguimiento a un tratamiento o determinar la causa de la muerte. Y con ello, al determinar la causa, se ayuda al fiscal a determinar el tipo de muerte. Es diferente. Reconstruir la cronología, por supuesto. Si yo en estómago encuentro fideos,
Quiere decir que la persona en menos de 2 horas estuvo comiendo con alguien y ahí ya se puede reconocer. Pero si yo en el estómago no encuentro nada, obvio, más de 2 horas que no comió, más de 3 horas. Si en hígado no encuentro nada de glucógeno, estaba este individuo sometido a agonía. Por lo tanto, tuvo que experimentar la glucogenolisis para que pueda seguir funcionando su cerebro y corazón. Vamos a ver, miren esto ahorita, por favor. Toda muestra toxicológica debe tener requisitos legales y técnicos científicos. No se vayan a olvidar. Para que una muestra sea admisible como evidencia, no dice como indicio, fíjense. Indicio es todo lo que está en la escena del hecho, pero las cosas que se colectan, eso se llama evidencia. Esa evidencia debe cumplir con estas etapas. No me está hablando de requisitos, por favor. Eso se confunden en el examen. 1, recolección. Se debe colectar, se debe de recoger las muestras de un caso, pero siguiendo protocolos, no es lo que usted quiera. Tengo tantas anécdotas para contar. En esa con el licenciado Jordán, con él trabajamos y nos fuimos a una hacienda. Y también hice que la invitaran a una licenciada bióloga del museo. Y entonces yo ya sabía cómo tomar las muestras, cómo se deben de tomar. Yo tengo que decirle a mi abogado, como toxicóloga, tengo que decirle a mi abogado con el que trabajo, necesito que se tome de muestra este frasco de ácido sulfúrico. Y entonces mi abogado le dice al fiscal, señor fiscal, la perita, la doctora Hidalgo, requiere la muestra de este frasco perfecto. Entonces póngale código, 1, 2, no sé, lo que toque. Y se tiene que envasar en recipientes con etiqueta. Y el fiscal tiene que sellar para que nadie más vuelva a abrir. Y esa muestra cuando llega al laboratorio, la teoría indica que para la apertura tiene que estar presente el fiscal o el perito técnico que la otra parte contrata. Por el momento, joven, las muestras deben de tomarse con protocolo y no como la loca licenciada de ese entonces, que ella pidió muestras de hojas de los árboles. Y entonces ella saltaba, le agarraba, le mechoneaba al árbol, le cortaba la hoja y se había llevado un bolso, una bolsa de plástico grande. Y entonces ahí le ponía la hoja 1. Iba más allá como una loca, agarraba otra hoja, le ponía la misma bolsa. A ver, no sé si me sigue. De cómo ella iba a saber que la primera hoja era del árbol 1 que estaba en el norte del lote. De cómo tendría tanta capacidad, difícil. ¿Cómo iba a diferenciar las muestras? Esta de dónde la tocó, de dónde la tomó. Por ello es que se pone en código. Y fue un fiasco, porque el fiscal se dio cuenta de eso y estaba de mal humor, o no sé, los fiscales se creen siempre con todo el poder. Entonces se acercó, agarró su bolsa y la vació. ¿Qué está haciendo usted? Le dijo, tomando muestras, y porque ignoraba esta parte, ¿no? No se vayan a olvidar. Un cabellito siguiendo la norma. Y eso es lo que vamos a aprender acá, ¿no? Bien, ¿cuáles son las etapas de recolección? Luego, ¿qué? Identificación. ¿De qué árbol estoy tomando? ¿De qué brazo? ¿De qué vena? Y todo eso debe de estar anotado con hora. Conservación. Aquí me acuerdo cuando yo recién
Había egresado de bioquímica, me fui a Chile, volví y empecé a trabajar como perita de laboratorio. Claro que yo aperturé, yo abrí el laboratorio. Y entonces los policías me llevaban muestras de sangre en tubos, en su bolsillo o ahí en el, ¿qué se llama? En el auto, donde manejamos, ¿cómo se llama toda esa parte? En el tablero. Con el sol se evaporaba. No, tiene que ser conservado. Vamos a aprender también. Transporte no va a ir ahí en el tablero del auto. Tiene que estar en unas cajas amortiguadas para que no se derrame. Y el análisis, bueno, y el transporte, saben que ahorita tiene que ser a través de personas autorizadas. Yo no puedo decirle a mi sobrino, ay, está haciendo a la policía o de la policía a la Gabriel, llévamelo a esta muestrita. No. Se tiene que cumplir con la cadena de custodia. Vamos a ver más adelante. Cadena de custodia es el conjunto de personas nombradas por ley para que hagan lo que deben de hacer. ¿Quién va a transportar? ¿Quién va a custodiar? ¿Quién va a recibir en el laboratorio? Ahora, el análisis debe ser en un laboratorio acreditado y con equipos calibrados por IPSNORCA y el recurso humano también acreditado por el CEDES. Documentación. Todas las características de la muestra deben ser anotadas, incluyendo la cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? Es un registro, es una tabla, donde se anota quién tomó por primera vez la muestra toxicológica en la escena del hecho. Elizabeth Hidalgo tomó de la casa la muestra 1 a las 10 de la mañana. Firmado. Y a las 12 se lo entregó a Griselda Vargas, que es la encargada de custodiar. Firmado, firme en la tabla. Y entonces Griselda se lo va a entregar a Cosío Mayra, que es la que va a transportar. Así está indicado en todos los flujogramas de trabajo de la policía del ministerio. ¿Qué es cadena de custodia? Conjunto de personas nombradas por ley para que realicen los diferentes procedimientos. Entonces, ¿qué se anota en la cadena de custodia? Que es una tabla, registro de cada persona que tuvo que ver con la muestra. Bien. Por otra parte, los requisitos. Ahora sí estoy hablando de requisitos, no estoy hablando de etapas. Se confunden. Pueden ser, miren, oídos, 3.1 legales, 3.2 técnicos científicos. ¿Están viendo cómo se divide? A ver, 3.1 legales, 3.2 técnicos científicos. ¿Cuáles son los legales? Anótese que las personas que van que va a traer y que va a recibir en el laboratorio la muestra toxicológica deben tener credenciales. 1, ¿qué es? Credenciales. 2, debe llevar un formulario de cadena de custodia. ¿Quién soy yo que le estoy entregando y quién es el que recibe? Cadena de custodia. Y tercero, el formulario de solicitud de análisis. Se solicita determinación de digoxina. Se solicita determinación de grupo sanguíneo o de DNA. Y no solamente análisis toxicológico. Bien, vamos al 2. Requisitos técnicos científicos. ¿Quién quiere hablar?
¿Puedo repetir el último legal? Dime, Anderson. Preguntaba por el último requisito legal. Allá. Credenciales, cadena de custodia y el formulario de solicitud de análisis toxicológico. 2 documentos tienen que llevar. Vamos, requisitos técnicos científicos se dividen, como están viendo, en generales y en específicos para cada muestra. Generales, ¿cuáles son? 1. Tiene que viajar la muestra en triple empaque. 2. El empaque debe estar en ese orden. Cerrado, sellado con ese y lacrado. Lacrado quiere decir señalado. Vamos a ver eso cuando ya lo estemos haciendo. Lacrado. ¿Qué dije? Triple empaque, cerrado, sellado y lacrado. 3. Etiqueta. Donde debe llevar el código, debe llevar la fecha, el tipo de muestra y el análisis que se va a realizar. ¿Y qué dice aquí, guaguitas? 322. Requisitos técnicos científicos específicos. Por ejemplo, no es lo mismo enviar una muestra de sangre que enviar una muestra de cabello. A eso se denomina específico. Entonces aquí vamos a ver, escriba para cada tipo de muestra, vamos a ver más abajo. Cadena de custodia, ¿no? Bien. ¿Para qué nos sirven las muestras toxicológicas? Algunos ejemplos. Para determinar la causa de la muerte en homicidios. 2. En tránsito, para ver si hay drogas. Los 2 conductores estaban consumiendo, o el peatón. Delitos sexuales. Además de la sexología forense, en toxicología nos interesa estupefaciente. El agresor consumió o la víctima. Toxicomanías. Usamos muestras, claro, para el tratamiento. Control laboral. En muchos trabajos, como a los deportistas, futbolistas, se realiza la detección de tóxicos. Podemos tener muestras de agua, de aire, para las contaminaciones ambientales. Este es un ejemplo de una planilla de cadena de custodia. La fecha, el nombre, cargo, institución. ¿Y qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que hizo esa persona? ¿Recolectó? La otra persona, ¿qué es lo que hizo? Etiquetó. La otra persona llevó al laboratorio. La otra persona recibió en el laboratorio. ¿Quién almacenó? Porque claro, ¿quién va a recibir aquí una persona con conocimientos para que revise? Pero ya luego, ¿quién almacena? ¿Quién va a preparar? Vamos a ver eso más adelante. ¿Y quién analizó? ¿Quién almacena los resultados? ¿Quién va a destruir? O, aquí me faltó, o almacenamiento de parte de la muestra, del 50% de la muestra. Por ahí la otra persona dice, voy a investigar, ¿no? Bueno, entonces aquí la firma y las observaciones que se puedan encontrar. Usted puede elaborar para su trabajo del archivador, que se llama cuadernillo de investigación, otro modelo de cadena de custodia. Ustedes vayan preparando, cada uno de ustedes va a preparar esto. Busque cómo se debe mandar cabello. Ya sabemos,
En triple empaque, 2, cerrado, sellado, lacrado cada uno de ellos. Y 3, la etiqueta en cada uno de ellos. ¿Y cuál es el requisito específico? El poder pegar el cabello en una hoja dividida en 3, en un tríptico. En la parte del medio tiene que colar el cabello, indicando cuál es la parte proximal, cuál es la parte distal. Aquí ya tiene que empezar a trabajar con su auxiliar. ¿Cómo se envía la sangre para alcoholemia? Una víscera, hígado, riñón para su análisis toxicológico. La víscera para histopatología debe llevar formol, el otro nada. ¿Cómo se envía un proyectil de pistola, de revólver? Como una joya, en un cajoncito con algodón. ¿Cómo se manda un arma punzo cortante, un cuchillo? Y así. Trabajo individual y yo pediré en clases que pase tal persona a explicar. Trabaje con su auxiliar. ¿Cómo se recolectan las costras de sangre? Antes yo les mandaba secar las manchitas de sangre. Hoy no, prefiero que trabajen con dibujos de internet por cuestiones de bioseguridad. ¿Cómo se envían esas huellas? Con fondo oscuro. En una cartulina negra, hágalo. Y está en una cartulina blanca. Se engrasa su dedo y coloque su dedo, su huella, y cómo se recolecta, cómo se manda. Pasamos a la autopsia, jóvenes, unos poquitín. ¿Qué es la autopsia? El momento o el procedimiento también que realiza el experto, el médico forense, para poder determinar, miren esta maravilla, la causa, el mecanismo y la manera de la muerte. Y con esos datos, el fiscal, el juez, el fiscal sobre todo podrá determinar el tipo de muerte. Si es asesinato, si es homicidio, si es suicidio, si es natural o es accidental, no se vayan a olvidar. Eso es tipo. Requisito para una autopsia. 1, que se declare certificado de que está muerto, ¿no? Certificado de la muerte por médico forense. 2, autorización legal de los familiares, pero no siempre en todos los casos. Cuando una muerte es sospechosa, no se necesita permiso, ¿no? Por supuesto que se necesita personal calificado, no lo va a hacer cualquier persona, ni tampoco lo va a hacer en una plazuela, tiene que ser en una morgue. Yo tengo aquí este dibujito que me lo saqué del internet y donde me muestra la siguiente etapa. Ay, no puedo aquí. Antes de esa, ¿no? Para que esté más ordenado. ¿Qué dijimos? Certificación, ¿no? ¿Cómo se certifica? Con rayos X. Los pulmones van a estar blancos, no van a estar negros. Cuando hay oxígeno es negro. Electroencefalograma. No hay nada de ondas. Está muerto. Luego se identifica con carnet de identidad o alguien, un amigo dice esta persona. Pero cuando no hay nada de esto, entonces se identifica con la estatura, el peso. Eso es lo que van a hacer ustedes, van a traer a su pollo, a su cadáver, y ¿qué van a traer? Su certificado de muerte. 2, van a pesarlo, van a medirle a su pollo, digo a su cadáver. 3, observación externa. Miren ahí, con ropa. Este de aquí es con ropa. Hay que leerlo. Ay, no puedo agarrar mi ratón. Ahora sí. Entonces, se observa, se examina, como pueden ver. Su camisa está cortada, está rota. A tal lado tendría que coincidir, ¿no? Tendría que coincidir con lo que tiene en el cuerpo.
tiene manchas, arrugas, le faltan botones. ¿Mm? Se revisa qué cosa hay dentro de los bolsillos. El cinturón, cuidado que se vean dos rayas en el cinturón, ¿no? Entonces, ¿por qué dos rayas? Pudo ser la primera raya de gordito y ya luego enflaquecer tanto que estaba en la raya. Todos esos pequeños detalles sirven, ¿no? Ver manchas sospechosas con fluidos sexuales. Ver manchas sospechosas con sangre. Cuando se encuentra un cadáver, la teoría nos indica que hay que ponerle manoplas, hay que ponerle botas de plástico, bolsas nylon, porque la persona al morir siempre agarra a su agresor y le quita cabellos, le rasguña, o donde muera siempre va a agarrar fibras naturales o artificiales. Y los zapatitos por donde caminó. Cada barrio, cada departamento tiene características, ¿no? El color de la tierra o si se encuentra con espinos. Entonces la siguiente es lo mismo, examen pero sin ropa. Ahí se buscan tres cosas importantes, como pueden ver aquí, perímetro cefálico, perímetro torácico y abdominal. Van a llevar su wincha para poder medir cómo se mide el cefálico y todo lo demás. Tiene tatuajes, cicatrices, coincide la herida que tenga aquí con la rotura de su camisa y de esta manera se van atando. ¿Sí? Hay que leerlo eso, jóvenes. Bueno, voy a organizar esos grupos. Cuarto, apertura de las cavidades. Entonces, para eso hay diferentes tipos, ¿no? Aquí tengo esta que va en línea recta. Esa es la I latina, la Y, la T y la U. Hay que verlo con detenimiento. Esto es para la cavidad torácica y abdominal. Pero para la craneal, entonces, cavidad craneal. Con esta incisión se puede llegar al cráneo. Pero, y cuando es mujer, en edad reproductiva, siempre la cavidad uterina, como la están viendo ahí. ¿Cómo se apertura el cráneo? Van a llevar para eso un lápiz o un lápiz cuadrado, miren, para el pollo. No van a llevar un cadáver humano. Y entonces una sierrita mecánica. Hoy mismo no se utiliza ya este serrucho, se utiliza una sierra oscilante, solamente corta en vaivén, ¿no? Vamos a hacerlo esto en práctica. ¿Para qué? Para que extraigamos el encéfalo y podamos ver el agujero majo, para ver si hay fractura, que ha podido ser la causa de la muerte. Aspectos legales. Bolivia tiene en su CPP cómo se va a investigar un delito, incluyendo las autopsias. ¿Quiénes deben estar presentes? Internacionalmente tenemos reglamentos para las autopsias, para el manejo de órganos, cómo se deben tomar. Algunos países solamente en la autopsia toman fragmentos. En Europa se toma todo el órgano. Y esto es lo que necesito que se memorice. Cuando se sospecha de una intoxicación, ¿qué muestras se deben tomar en la autopsia? Sí o sí. Sangre periférica, orina, contenido gástrico, bilis, hígado y riñón. Pero cuando se sospecha de que hay drogas cardíacas, plaguicidas, drogas de abuso, todo lo que dijimos más, líquido cefalorraquídeo, tejido y todo lo demás. Así, a memorizar. Se va a cortar, jóvenes, en cualquier momento. Gracias por su atención. Por favor, tienen que leer, ¿ya? No sé cómo estará el tiempo